Bueno, pues buenas tardes, profesor. Es el sábado 28 de abril. Estoy con la psicóloga Verónica Álvarez, que me hizo favor de darme esta entrevista para hacer la tarea que usted me encomendó. Vamos a empezar con la entrevista, pero no quiero empezarla sin hacer un preámbulo. A Verónica la conozco yo creo que desde hace 30 años. Vivimos en Zihuatanejo. Es un pueblo pequeño y yo creo que Verónica fue la primera psicóloga del pueblo. Así es. Entonces todo el mundo la conoce y bueno, hablar de Verónica, que hasta candidata alguna vez en la política fue, tiene sus grupos y cuando uno pide una referencia de un psicólogo, pues siempre llega a Verónica. Entonces, bueno, Verónica, quiero que usted sepa que es una persona súper conocida en Zihuatanejo y que, bueno, pues tengo la suerte de conocerle y de que me dé chance de hacerle esta entrevista. Así es que vamos a empezar, profe. Gracias por tu presentación. Una suerte mutua. Bueno, pues tu nombre, edad, estado civil, si quieres decirlo. Claro que sí. Pues mi nombre completo es Verónica Álvarez Salgado. Tengo ya recién estrenado llegar al 6º piso, como digo yo, 60 años, desde 1958, orgullosamente feliz. Y también estoy felizmente casada, en una excelente relación de pareja, de respeto, de comunicación. Y estudié no nací aquí en Zihuatanejo, antes pues no nací en Zihuatanejo, pero llegué a los 3 años, y ciertamente hace muchos años, hace 57 años, entonces pues soy de Zihuatanejo, claro. Igual la gente me reconoce como tal, incluso mucha gente piensa que sí soy de aquí, pero porque he andado en cosas de campaña y luego salen todas las historias, siempre lo aclaro, aunque de corazón y de experiencia pues soy de Zihuatanejo. Y sí, ciertamente fui la primera persona que se fue a estudiar y regresó con la carrera de psicología en Zihuatanejo. Así es. ¿En dónde estudiaste? Estudié de base la carrera en la Universidad Metropolitana. Soy de la, ya se me olvidó, pero más o menos de la 3ª o 4ª generación de la Metropolitana Xochimilco. Muy bien. Muchos psicólogos muy buenos han salido de esa universidad. Conozco gente realmente valiosa que ha salido de esa universidad. Y bueno, dentro de la psicología me imagino que has estudiado diversas, no sé, diplomados, maestrías o algo, ¿qué es lo que ha enriquecido tu carrera en el campo de estudio? Mira, ahí en la carrera, en la licenciatura, en la Metropolitana, terminé la licenciatura con la especialidad en psicología social. No había clínica, en la Metro era educativa y social, y yo escogí social. Es un trabajo muy interesante, trabajar con los grupos. También es de alguna manera clínico, pero en grupos, en toda la problemática de la sociedad. Trabajé, fíjate, yo hice mi servicio social en el reclusorio, primero en el Tribunal de Menores y después en el reclusorio norte, allá en lo que era la Ciudad de México, ¿no? Digo, el DF, que hoy es Ciudad de México. Trabajé con el grupo en esos años, hace como 1000 años, más de 30, terminé la carrera más o menos. Terminé en el 82. Entonces trabajé con el grupo de los Panchitos, de las primeras pandillas que hubo en el Distrito Federal, en ese trabajo de psicología social. Hicimos un trabajo con los Panchitos y así, a mí me interesó mucho trabajar en el área de la drogadicción. Eso me llevó, cuando yo empecé a trabajar con el grupo de los Panchitos, con grupos de problemáticas de delincuencia y con la cuestión de las adicciones, me empecé a dar cuenta del mal manejo que había con la sexualidad. En ese proceso de ir trabajando con estos grupos te vas dando cuenta de cuáles son las necesidades y cuál es la problemática que presentan, y tú como joven que estás a punto de egresar o recién egresado, pues vas viendo también tus carencias.
Entonces yo vi que en la parte de la sexualidad no tenía mucha información de cómo manejaban ellos la sexualidad. Entonces, porque obviamente la manejan sin ninguna planeación, en esa época creo que todavía, con mucha violencia y con mucho abuso, con un poco de como descarga energética. No el placer lo encuentran de esa manera, pero no es tanto buscar una satisfacción. Y bueno, como no hay planificación, pues viene la siguiente generación, vienen hijos también sin ninguna estructura, sin ninguna formación básica de valores y de una estructura social. Entonces, por esa parte dije, bueno, necesito tener más información, cómo podemos trabajar con ellos la parte de la sexualidad. Y una compañera estudiaba la maestría en educación, pues, como posgrado y como maestría terapia sexual en el Instituto Mexicano, en IMESEX, Instituto Mexicano de Sexualidad, que era del doctor Álvarez Gallo, Juan Luis Álvarez Gallo, que hace poco murió, el año pasado me parece. Un gran maestro, fue de los pioneros en hacer la sexualidad una maestría, una especialización científica, y pues me metí ahí. Y ahí hice la maestría con él, y ahí fue entrar más en la parte clínica, por el lado de la terapia sexual. Ajá. Que lo puedes usar en los grupos, claro, estos grupos de disidentes de la sociedad. Claro. Y eso fue de los primeros, y colateralmente también hice varios cursos y diplomados en cuestión de adicciones. Okay. Bueno, pues eso contesta la pregunta número 4, que eran tus primeras incursiones en la psicología. Ya me hiciste favor de decirlo, ¿no? ¿Y cuándo empezaste a ejercer la psicología clínica? Pues me dices que con eso, ¿no? Con eso, primero con los grupos, y después, pues ya de eso fue cuando empecé con la terapia sexual, pues también trabajo individual. Okay. Y bueno, ¿dónde empiezas a trabajar? Me dices, ¿cómo se llamaba donde trabajabas en esta de sexualidad? En el Instituto Mexicano de Sexología, en IMESEX, que bueno, como tal creo que ya no existe, pues hablando de hace muchos años, como en el 84. Pues qué malo que no exista, porque ahora no creo que tengamos algo parecido. Sí, hay varios, porque gente que estuvo ahí, que fueron mis maestros, fueron haciendo sus propios institutos. Incluso a mí acaba de llegar hace poquito de uno de ellos, va a haber un congreso de sexología muy importante de un nuevo grupo, relativamente creo que es su primero o segundo congreso en Puerto Vallarta, y parece que va a estar muy posible de ir, porque vincular la sexualidad con la psicología humanista, eso es algo relativamente nuevo. Muy bien. Bueno, pues a tu manera y en base a tu experiencia, ¿qué habilidades necesita un psicólogo clínico? Ya te dije que a mí me da miedo ser psicóloga clínica, pero bueno, a ver, tú dime, ¿cómo es que? ¿Qué habilidades? ¿Qué habilidades? Mira, primero tienes que tener la capacidad de ponerte en los zapatos del otro, entender su historia sin criticar, sin juzgar, poder poner una entre comillas, una especie de barrera donde puedas entenderlo desde su historia, desde sus circunstancias, ¿sí? Tú no, como psicólogo clínico, no vas a dar un consejo, no vas a dar una opinión, vas a encontrar en base a su historia, hacerle que vaya desentrañando su historia para encontrar el mejor camino para resolver lo que en ese momento que lo hizo ir a la consulta le tenga atorado o le esté ocasionando un problema. Mira, un poco en el recorrido de lo que he estudiado, que han sido muchas cosas, me ha gustado y cada vez me encuentro con el trato con mis pacientes. Yo sí reconozco en qué parte estoy flaqueando o me falta, y voy y lo busco. En este andar, y también por cuestiones personales, llegué al centro de psicoterapia ericksoniana hace algunos años,
y hice una maestría en el Centro de Psicoterapia Ericksoniana, y ahí es una de las técnicas que más uso, que no la última. Aprendí en algún taller y también en algo de la teoría sistémica que tienes que aprender de todas las teorías para crear la tuya. Claro. Y entonces, de acuerdo a las necesidades de la persona, vas a ir encontrando la herramienta que necesites. Desde que tú tienes esa posición de que puedes ponerte en los zapatos del otro, que puedes trabajar sin juzgar, sin criticar, sin poner tu historia, tu moralidad, tus intereses personales para poder criticar o juzgar a esa persona, que tú lo puedas hacer. Tú como persona en ese momento no existes, digamos, de alguna manera. Tú eres un profesional que solamente vas a ser el espejo del paciente para que él se vea reflejado. Tú le vas a regresar de acuerdo a lo que él esté planteando, lo que le pueda servir para salir. Y mencionaba lo de esta maestría. Con esta técnica que está basada en la hipnosis natural, tú trabajas no tanto buscando en el pasado, como fue en el origen de la metropolitana, se usaba mucho el psicoanálisis, no en el pasado, sino en el hoy, lo que eres hoy, y pensando en el futuro, de que tú tienes las herramientas, los recursos, pero tal vez los tienes ahí dormidos por tu historia, que es lo único que ves, sin necesidad de meterte a ello. Tu historia de vida, a lo mejor los apagaron, los escondieron, y tú mismo crees que no los tienes, y por eso te sientes atrapado en situación de depresión, de enojo, de miedos, de lo que sea. Entonces tú tienes, con esa técnica, hablando en el hoy, que tú eres un ser completo, puedes encontrar con esa técnica esos recursos, despertarlos para llevarlos al futuro, crear una nueva historia para tu futuro, que tú la construyes a partir del hoy, que quiero para el mañana. Y el mañana va a depender de lo que tú decidas hoy y empieces a construir. El pasado finalmente ya quedó atrás. El pasado solo sirve para que te quedes con lo que te sirva, de lo que hayas aprendido y lo positivo que te sirva de cimiento para crecer, como esos recursos, esas herramientas para construir el futuro. Entonces, tú partes de ahí. Lo que te puedes tener enfrente al violador más grande, al asesino. Tú no puedes catalogarlo y juzgarlo como un violador. Tienes que encontrar qué es lo que provocó, con ayuda de él obviamente, qué es lo que provocó que él tomara esas decisiones. Y entonces poder discernir y encontrar que construya una nueva historia. Claro. Muy bien. No, por eso me da miedo. Cuando tienes las técnicas, se supone que es estudio, cualquiera, ¿no? Pero teniendo las técnicas, tú vas encontrando cuál es y la persona te va diciendo, según te va guiando. Hay personas que son muy visuales, hay personas que son que les gusta más hablar, etcétera. Entonces tú vas encontrando la técnica. Hay personas que les gusta que les digan, y por ejemplo, haz esto y esto. Por ejemplo, con ellos funciona más la técnica conductual, de que tienes que hacer estos ejercicios, tienes que hacer esto. Y los gestálticos, pues les funciona más el que son parte de un todo. Entonces la persona, cuando te cuenta su historia, te está diciendo, vas a dar cuenta qué técnica vas a que funciona más. Claro. Bueno, dentro de tu carrera, hace rato en el preámbulo, antes de que empezáramos a grabar, me dijiste que algunos de tus pacientes ya aceptaron ir con neurólogos. Bueno, pues, ¿con qué otros profesionales tienes que tratar como psicólogo clínico? ¿Y cómo es el trato con ellos? O sea, ¿cómo es? Mira, principalmente podría pensarse que solamente con el psiquiatra, por cuando hay un problema de
una alteración psiquiátrica, ¿sí? Cuando puede llegarte a alguien porque tenga una crisis esquizofrénica o que tenga alucinaciones o miedos patológicos y que necesite algún medicamento para que le vaya bajando la crisis y entonces después puedas trabajar qué provocó eso, ¿sí? Pero necesita de momento el tratamiento médico que solamente se le puede dar a un psiquiatra, un médico psiquiatra. Sin embargo, yo he trabajado, yo en este andar, que te digo, de que vas viendo a los pacientes y que te encuentras a veces y dices, eso es lo importante, como psicólogo clínico, reconocer que hay áreas que puede ser que en ese momento tú no estés preparado o que te falten esos elementos y entonces o canalizarlo con el especialista correspondiente y en el área psicológica que también lo puedes canalizar con otros psicólogos que tengan esa especialidad y colateralmente también tú puedes irte especializando, puedes buscar esa información y prepararte. Eso me llevó a mí a buscar el camino por los síntomas que presentaban muchos niños y adolescentes de hiperactividad. Y estoy hablando de hace 30 años cuando se pensaba que bueno, que era porque eran desobedientes, porque a lo mejor había problemas en la pareja, de familias disfuncionales, o que había el papá o la mamá, podría haber alcoholismo o violencia. Siempre buscabas el área social, que la problemática venía de afuera y eso conductual y eso generaba una conducta en el niño o la niña. Hoy en día sabemos que también es interno, que también hay un trastorno neurológico que provoca que esos niños no controlen su movilidad, así que sean más se llama pues hiperactivos, más impulsivos, que no te escuchen, que tú les puedes dar la indicación, la orden y ellos están en otra cosa y no, pero no es que sean desobedientes, no te escuchan porque el impulso no les permite escucharte. Entonces, cuando tú empiezas a ver que no funciona lo que normalmente creías o para lo que estabas preparado, entonces eso me llevó a buscar y por ahí haciendo unos talleres en psiquiatría infantil, pues me encontré con la déficit de atención, con los trastornos, diferentes tipos de trastornos, pero mucho con este trastorno de déficit de atención, de la hiperactividad, y entonces tienes que entender y aceptar que eso no se corrige solamente con un tratamiento psicológico, que es algo neurológico, es genético, y entonces necesitan el apoyo. Estos pacientes necesitan ser atendidos por un neurólogo o psiquiatra, que son los que le van a dar el medicamento para atender ese impulso que es neurológico. Y solamente cuando el medicamento baje el impulso y apoye para ayudar a que las sinapsis se sigan haciendo, el niño o adolescente puede detenerse y escuchar y aprender la orden, los valores, la estructura y poder pues tomar decisiones acertadas. Y bueno, y principalmente con los neurólogos y con los psiquiatras y otros psicólogos con otras especialidades, pediatras, pero bueno, pediatras sí, obviamente. Por ejemplo, cuando también que tienen problemas de que no controlan los esfínteres, pues urólogos o pediatras, para descartar cualquier problema físico. Primero tienes que descartar cualquier problema físico para determinar que es psicológico y darle la atención psicológica. Y la relación es de respeto, de profesional a profesional. Ninguno está por encima del otro, ni mucho menos. Tenemos que respetarnos y respetar la ética de cada uno y que somos profesionales que vamos a hacer aplicar nuestros conocimientos para lograr el éxito con el paciente, que el éxito es que logre la salud, claro, que tenga la salud. Claro, los dos trabajar para ese fin, ¿no? Bueno, pues, ¿cuál es el tipo de población con la que más trabajas en este momento? ¿Me dices niños? Mira, yo trabajo mucho con niños y adolescentes. Hubo tiempo que trabajé mucho más con niños.
La verdad es que últimamente he dejado de trabajar con niños porque es un trabajo de cierto tipo. Solamente trabajo con niños que presenten sintomatología de déficit de atención. Es la única área que trabajo con niños, déficit de atención. Ningún otro problema de aprendizaje, eso. Si llega conmigo lo difiero a algún especialista, un psicólogo que trabaje eso. Conmigo solo con déficit de atención. No importa la edad, niños, adolescentes o adultos. Y la mayoría de mis pacientes, exceptuando el déficit de atención que entre los niños, son más bien adolescentes y adultos con problemas de relaciones de pareja, de depresión. Mucho tal vez sea por mi edad, o como tú dices, la experiencia de que ya mucha gente me conoce, llega conmigo mucha gente adulta, mucha gente mayor. Tiene que ver con mi edad, porque luego a veces los jóvenes sienten que uno que es adulto que no los va a entender, no importa qué profesión tenga. Que cuando lleguen conmigo y ven, pues, mi preparación no, y tengo bien claro, ni lo voy a juzgar, ni a criticar, ni a dar clases de moral, ni nada, ¿no? Pero necesitan llegar para saber. Claro. Entonces, mayoritariamente son adultos de cerca de 30 años en adelante, incluso personas ya mayores que tienen problemas de aceptación de que ya su etapa es diferente, que ya no son, ya no están en la etapa productiva, ya sus hijos tienen su vida y muchas veces pues te hace sentir mal y puedes caer en depresión. La crisis empieza a los 40, te lo puedo asegurar. Bueno, ¿qué herramientas de trabajo utilizas? Te digo, a lo largo de todos estos años, pues algunos son diplomados, algunos talleres, algunas maestrías, pues vas aprendiendo diferentes herramientas y la verdad, principalmente uso siempre, indistintamente de cuál sea la problemática, siempre hago un pequeño trance con la técnica ericksoniana, porque eso sirve para que la persona mínimamente se relaje, baje la angustia, el temor o el dolor que trae y pueda centrarse más en que hay una posibilidad de mejora. Mínimamente eso siempre uso, muy raras las ocasiones que no lo use, pero en general esa técnica. Y de ahí vemos, la gente, yo los dejo que los primeros 8 o 10 minutos hablen, expongan lo que quieran, lo que traen, y ahí voy viendo qué es lo que va, qué técnica me funciona mejor. Y podemos usar, por ejemplo, la conductual o gestal. Trato en general también de que sea una, porque va junto con lo de la terapia ericksoniana, que tiene que ser breve, una terapia breve. Ya no puedes tener a ningún paciente meses y meses y meses. Tienes que estructurar con lo que él va diciéndote en la primera o máximo en la primera y la segunda sesión, un plan de trabajo que le funcione máximo en 10-12 sesiones. O sea, tiene que ser una terapia breve. El tiempo de la modernidad, digamos, no te permite, el paciente se te va a ir. Y si tú no estructuraste que eso tiene que cerrar en un corto plazo, pues lo dejas a medias. Y ellos como que ven muy lejano, ¿no? O sea, si tú no le pones una meta, en este tiempo vamos a cumplir esto, entonces ellos ya tienen más motivación y luego pueden seguir una meta. Tú desde la primera sesión tienes que establecer cuál es el objetivo, por qué veniste, porque en el camino pueden surgir otras cosas y entonces en esas 10-12 sesiones máximo vas a resolver ese objetivo. Vengo porque me enojo con todo el mundo me pelea, por decir algo. Bueno, en esos 10 sí vas a entenderte por qué es lo que te hace conflictuarte con los demás y aprender herramientas que te permitan pues manejar tu agresión, tu agresividad, que en ese periodo puedas encontrar que estás enojado con el papá, con la mamá, que te violaron, etcétera, etcétera. Entonces es otro objetivo y entonces puede haber la posibilidad de que se amplíe el tiempo de la terapia, pero es porque ya vamos a resolver otra cosa.
pero lo de tu enojo que vino al principio que no lo controlaba, más o menos se puede resolver en ese periodo. Ok. Bueno, yo sé que son muchos, pero el mayor reto de tu profesión. El mayor reto. Mira, el mayor reto han sido, en la primera etapa fue uno y ahora es uno diferente. Me imaginé. Principalmente, el primero, como tú lo dijiste, yo fui la primera psicóloga que llegué a Zihuatanejo. Estamos hablando del año 82. Sí. Oye, yo llegué a Zihuatanejo en 88 y era nada más un supermercado en el que yo trabajaba. Sí, no conocíamos ni la berenjena. No. Entonces, estar hablando de, bueno, era un lugar muy chiquito y obviamente la gente volteaba a ver diciendo, psicóloga está loca. Y joven, claro, joven de 23, 24 años, pues menos te tomaban en cuenta. El primer reto fue eso, que las personas me aceptaran como una profesional que podíamos tratar alguna problemática de su vida y juntos la íbamos a resolver, a encontrar la solución. Que en mi vida como persona, como jovencita, de alguna manera de 20 y poquitos años, y que yo pudiera ir a una fiesta, porque aquí, bueno, tu vida era un libro abierto, claro, para todos, y que yo podía ir a un bar y tomar una copa, que yo podía ir y en la playa estar en bikini, o lo que sea, que no pasaba nada, que yo era una joven como todos, pero que en mi horario de trabajo era una persona con ética profesional, con los conocimientos. Eso me costó mucho trabajo. Yo le agradezco, sin decir nombre, pero a una señora de aquí de Zihuatanejo, cuando me vio así, como para, yo la verdad me quedé muy sorprendida, porque lo primero era eso, ¿cómo? Si está tan joven, ¿qué me va a enseñar esta niña? Entonces, que esa señora fue y me dijo, yo sí confío en ti, yo sí sé que tú me vas a ayudar, yo tengo unos problemas que no encuentro cómo resolverla y me hace sentir mal, y yo sé que tú sí me vas a ayudar. Y que se puso en mis manos y trabajamos muy bien. La verdad, siempre ha sido como fue mi primer paciente que confiara, claro. Y después me mandó mucha gente, entonces decía, no, ella me ayudó, y entonces eso, de verdad, y se lo he agradecido personalmente, claro. Entonces, eso te ayuda, pero eso es un reto, claro. Más es un lugar chico, estamos hablando de hace muchos años, cuando la psicología no era muy aceptada, solo los locos van con un psicólogo, entonces fue todo un reto. Hoy en día es más aceptado, sigue habiendo gente que piensa que solo los locos, más en esta población, todavía, aunque somos muchos más, todavía mujeres y psicólogas, sí, como que están locas. Y hoy en día con el problema que me enfrento más es en el área de los trastornos, principalmente en lo de déficit de atención. Incluso profesionales, incluso con colegas psicólogos siguen pensando que es una cuestión de la estructura familiar, que es cuestión de enseñarles. Sí es cierto, yo se los he dicho, hay una parte del impulso cuando el impulso no es muy alto, la estructura sirve mucho. Y siempre, en cualquier, claro, la estructura familiar es importantísima y te lleva a que conduzcas positivamente. Sin embargo, aún con la estructura, si tu hiperactividad es alta, vas tomando decisiones y dejando cosas a medias que finalmente emocionalmente te dañan, o te tardas más en llegar, y que los profesionales y los padres de esas personitas, de esos niños o adolescentes, entiendan que se requiere un tratamiento, que es un trastorno, no es una decisión, no es un gusto por joder a los papás. Claro. Los chamacos hacen o no hacen. Sí, nadie nació para hacer infeliz a nadie. Es decir, hay etapas en que sí haces cosas, pero hay cosas que no, y entonces hay que saber diferenciar. Hay un diagnóstico, hay un protocolo que te determina si es el trastorno, y entonces si sí es eso, tiene que haber un tratamiento. Ese ahorita todavía sigue siendo el reto. Hay muchos que ya lo han ido aceptando.
Sin embargo, curiosamente te decía que ahorita tengo muchos pacientes adultos de esto, y curiosamente son niños que estuvieron conmigo o adolescentes y que ya no regresaron porque en ese tiempo dependían de sus papás. Claro. Y mis papás dijeron, no, está loca de la psicóloga, ¿cómo me dijo eso? No. Y sin embargo ahora ellos vienen por su propio pie, ya siendo adultos de 20 y tantos o 30 y tantos años inclusive, y dicen, mi historia es algo, se sabe, y yo me acuerdo, y pues ahora no sé qué hacer. Y reencuentran en el tratamiento neurológico y psicológico o psiquiátrico, pero de la parte de trastorno y psicológico, el por qué empiezan a cambiar sus patrones, a construir patrones nuevos de vida más saludables. Perdieron muchos años y se lastimaron solamente porque los adultos pensaron que eso es. A los padres les cuesta mucho trabajo, piensan que está loco, que es un fenómeno, por más que le expliques con manzanitas, el impacto es fuerte. Claro. Entonces, eso, estoy en esa lucha. Yo quiero que se haga una política pública que atienda, porque el medicamento es caro, la atención es cara, entonces debe de ser una política pública de salud. En esa, mi reto ahora es ese. Ok, no, sí entiendo a esa gente. Bueno, yo dependo del cortisol todo el tiempo. Tengo insuficiencia suprarrenal, así es que la falta de cortisol me hizo tener de problemas conductuales, pero muchísimos, o sea, y nadie me creía, o sea, todo el mundo me decía, la menopausia, no sé, o sea, está loca, está histérica. Ya cuando realmente encontraron el meollo del asunto, que no tengo cortisol en mi cuerpo, que lo tengo que tomar, obviamente cambió mi conducta, hasta el peso, cambió el peso, ¿no? Entonces, ya pude yo entonces encontrar, pero todo ese tiempo que no tuve cortisol y que yo tuve problemas, fue tiempo perdido porque nadie me creyó, ni mi doctor, ¿no? Y luego es problema fisiológico, problema físico, pero ya me hizo problemas emocionales. Ya me los hizo. Le digo, estos niños, el problema, si ustedes quieren, lo de menos es que se creen que se caiga, no se rompe un brazo, se lo yesen. El problema es que los regañan en todos lados, que los menosprecian en todos lados, que los niños no quieren jugar con ellos, y entonces o se deprimen o se vuelven violentos. Entonces es un daño emocional, individual, y es un daño social, porque te vuelves un resentido y tienes más posibilidades de que ese resentimiento lo resuelvas ingiriendo alguna droga o alguna adicción. O siendo violento con la familia, ¿no? Entonces, o con la sociedad entera. Entonces, me parece que es un reto que habría pues que muy buen reto. Desde el punto de vista ético, ¿qué lineamientos debe seguir un psicólogo clínico? Ya me dijiste el no juzgar, ya me lo aprendí. La confidencialidad. O sea, no tienen lo que sucede, lo que sucede dentro del consultorio se queda en el consultorio. Y es algo muy importante, principalmente en un pueblo pequeño, como estamos nosotros. Sí, porque todo el mundo se conoce. Te encuentras, tropiezas con la gente desde que estás en el mercado, entrando al cine, o tomando una copa que tú vas a festejar, o en una fiesta. Sí, claro. En el funeral, hasta en donde sea, te puedes encontrar a la gente. Y yo eso, principalmente en estos lugares pequeños, tienes que hacer la introducción y explicarle a la persona desde el momento que viene. La persona más importante que eres tú. El objetivo es trabajar para que tú te sientas mejor, resuelvas lo que te trajo aquí. Y lo que sucede aquí, de mi parte, no sale para nada. Solo hay una condición. Si pone en riesgo tu vida o la de terceros, yo se la tengo que comunicar a, si es un menor, obviamente a tus padres o a tu tutor, y si es un mayor, pues a alguien que la persona que te recomendó o a quién. Sin embargo, antes de decírselo, te voy a convencer porque es necesario hablar con otra persona. Sin tu permiso no lo voy a hacer, pero si considero necesario,
yo voy a hacer que tú me des el recurso. ¿Y si has tenido problemas de eso? No, generalmente siempre lo aceptan y cuando ha habido problema ellos están de acuerdo en decirlo. No he encontrado ninguna cosa grave bueno, finalmente en este pueblito creo que no tenemos grandes problemas. Bueno, sí hay problemas ahorita respecto a la violencia que se vive en todo el país, por ejemplo, pero en realidad la gente que vivimos aquí, la población, porque hay mucha población flotante, la población, grandes problemas. Mira, de la puerta para adentro todo queda aquí, pero te voy a decir una cosa. Existen más problemas tan grandes como en la ciudad, y tan raros o tan extraordinarios como cualquiera, y todos son importantes. Y te encuentras también, o sea, es donde te digo, tú tienes que tener la capacidad de no poder juzgar a nadie, no importa lo que sea. Con todo eso que hemos tenido aquí, universitarios, puede llegar uno a sentarse en tu sitio. La primera vez que no fue aquí, yo trabajaba en el hacía mi servicio en el reclusorio norte y ahí cuando llegaban los internos, cada lunes, el primer día de la semana nos daban, dividían la lista de todos los que entraron en la semana anterior y el fin de semana. Y dependiendo del número de psicólogos, pues nos dividían igual, y del 1 al 14 te toca a ti, del 15 al tal a ti. Entonces, y así era la división, no había predilección de la problemática del tipo de delitos ni nada. Entonces, curiosamente, en una ocasión, permítanme un poco de grupo, que me dieron mi lista, a ti sí te decían en la lista el nombre del sujeto y el delito, que estaba ahí, el delito. Yo tenía poco tiempo de haber perdido una prima, y además era joven, estaba haciendo el servicio social, y haber perdido una prima porque se metieron a su casa a asaltar y la violaron. Entonces cuando me toca en la lista un violador, mi primera reacción es que no lo quería atender. Dije, no, yo no sé si este sea el que hizo esa prima, yo lo voy a ver y voy a sentir que es él y no voy a ser objetiva. Y fui a hablar con una jefa y le dije, por esto yo no quiero atender. Ella fue una gran maestra para mí, me dijo, quiero que entiendas, eres profesionista, por esto, tienes que aprender, que no importa quién se te ponga, tú no tienes por qué juzgar, tú no tienes que, dice, cuando entras a la consulta, tienes que poner tu corazón en una cajita de plomo. Y tú, todo lo que tiene que estar ahí es tu conocimiento. Las emociones son importantes, pero para poderte poner en los zapatos del otro, no para juzgar. Entonces, entiendo tu problema, entiendo que eres joven, que vas empezando a adquirir experiencia. Es la primera vez que te voy a cambiar a la persona, para que tengas un poco más de tiempo y lo vamos a ir aquí valorando, tú y yo, pero nunca más te voy a cambiar al sujeto. El que te toca. Y aprendí la lección. Ella, esa de la que era jefa de psicología, me enseñó mucho, me hizo entender mucho la cuestión clínica, aunque era la parte social, la de la problemática de delincuencia. Finalmente era la entrevista de hacer las pruebas psicométricas. A mí también me funcionan mucho, son útiles en el proceso, en algunos más que en otros. Y bueno, estás con la persona ahí que también es la parte clínica, ¿sí? De ver la problemática para poder determinar, en esa época era para poder determinar a qué área se iba el sujeto de acuerdo a su índice de peligrosidad. Entonces era importante el resultado que tuviera. Y ahí aprendí que no puedes llevar por delante tus emociones y los dolores. Tienes que aprender a tener esa ética y poner en una cajita de plomo tu corazón. Pues sí, muchas veces. Y bueno, finalmente también, antes de meterme a la carrera no lo sabía que podía, pero conforme uno va avanzando, se va uno dando cuenta que esa parte de uno tiene que quedar como a un lado, ¿no? La vas haciendo a un lado, y de repente ya no eres
eres el sujeto, ¿no? O sea, estás ahí sí, estructurando, viendo, pero sí, pues ya. es parte del aprendizaje, del proceso escolarizado, que tienes que aprender que no tienes que poner tus... Mira, desgraciadamente, yo considero, hasta donde yo sé, no es obligatorio, no sé si en todas las universidades, pero en muchas, la mayoría, y más de aquí, no es obligatorio que los estudiantes de psicología vayan a terapia. No importa el área, yo considero que debe de ser obligatorio que tomen terapia. A mí me fue obligatorio en la especialidad, tanto de sexualidad como de ericksoniana, teníamos que tener terapia. ¿Sí? Y eso te ayuda a resolver esa problemática que tú traes, esos enredos de tu propia historia, y poderlos acomodar, y poderlos resolver. Sí, sigues siendo ser humano y te puede molestar, agradar, lo que sea, pero tienes una manera diferente de ver las cosas, más responsable. Entonces yo considero que eso tendría que ser también una regla que debería haber. No importa, no solo los clínicos, todas las áreas, porque finalmente todos trabajas con seres humanos, niños, empleadores, lo que sea. Tienes que tener por lo menos unas 10 sesiones de terapia, y puede ser de diferentes técnicas para que tú vayas visualizando. Claro, muy bien, buen consejo. ¿Cómo se ve el campo de la psicología clínica en la actualidad? ¿Cómo se ve? Muy bien. Va avanzando. Muy avanzado. Yo lo veo que hubo un tiempo que yo decía, no, la gente no debe estudiar psicología porque nos va muy mal. En las ciudades grandes va mejor, en los lugares pequeños igual va mal. Sin embargo, ahora mira, ya está siendo obligatorio, ya es una política pública que haya en las escuelas, desde los kinder. Todavía no se cubren en todos, pero va empezando que ya tiene que haber psicólogos. Y me acabo de, perdón que te interrumpa, me acabo de enterar que van a tipificar como enfermedad laboral, el estrés laboral, y ya van a tener que tener consulta psicológica forzosa la gente que se queje de estrés laboral. Ya lo pusieron de hecho en el Seguro Social y va a salir, o sea, ya va a estar, ya vas a poder tener una receta de que necesitas ir al psicólogo, y aparte incapacidad. Oye, me parece muy bien, porque sí, mata. Sí. El estrés mata. Sí. Yo tengo un programita especial para trabajar el estrés. Entonces, con las técnicas ericksonianas, muy efectivo, como parece. Entonces te digo, ahora cada vez en las empresas, bueno, lo que acabas de decir, cada vez hay más incursión para los psicólogos, hay más reconocimiento de la profesión. Ya no es como se veía antes, que solo para locos o queda una charlatanería. Ya ves que ya se le ve más como algo científico, como algo profesional y algo necesario para la vida diaria. Entonces, pues cada vez hay más trabajo para las diferentes áreas. Claro, vamos avanzando en la psicología en general, ¿no? Sí. Y bueno, el consejo que me darías, bueno, ya sé, necesito una terapia. Yo creo que sí. Yo al principio, bueno, estudiar esta carrera fue por mis problemas de conducta que tuve por lo del cortisol. Y yo quería saber desde el punto de vista fisiológico y pues sí, a nivel emocional, qué tanto era lo que yo había perdido o hecho con mi conducta. Entonces sí, la verdad es que toda la gente dice, ay, te metes a estudiar porque quieres manejar tu propio problema, ¿no? Yo lo quería. No, en realidad tenía mucha como curiosidad de saber qué era lo que me había pasado. Finalmente, en los 2 primeros semestres llevo neurociencias, me doy cuenta que lo que pasó era ahí un desajuste hormonal. Y ya después voy avanzando y pues estoy estudiando a los 48 años, estoy estudiando psicología. Y bueno, sí me
me sentí a lo mejor en determinado momento como autoimpuesta a la psicología, ¿no? Porque dije, ay, no va. Pero no, ya ahora ya me gusta, ¿no? O sea, ya es algo que sí, realmente sí deseaba y me siento muy bien. Claro que hay ciertas áreas que pues no creo que sean necesarias porque uno va viendo, pero ahí vamos, y ya esto parece entrevista para mí. Sí, no, sí, es importante, te digo, es importante. En la vida diaria, mira, en la técnica ericksoniana decimos que la psicoterapia es como, porque en la técnica ericksoniana usamos mucho las metáforas, es como el servicio que le das a tu auto, cada determinado tiempo, que llevas al servicio, que le laven el motor, que le cambien el aceite, le revisen los frenos, todo eso. Bueno, el ser humano, las personas, también necesitamos de ver de vez en cuando un ajuste, un lavado de nuestras emociones, un reacomodo, porque la vida diaria, aunque sea de forma mínima, pero te alteras, te decepcionas, te estresan, sin que llegue a ser un problema, pero va habiendo jaloneos. Entonces, de repente necesitas tu lavado de todo el motor, para que emocionalmente hablando, para que respiro, acomodo y continúo saludablemente. Entonces, cuando gustes, la técnica ericksoniana tiene una característica muy importante que a mí por eso me gustó, porque en este pueblo funciona mucho. No necesitas hablar mucho. Habla los primeros 5 minutos y con eso es suficiente. Nosotros hacemos el trance, porque esa es la técnica de Milton Erickson, acomodamos eso y el trance de acuerdo a lo que tú presentaste en el. La gente dice lo que le interesa en los primeros 5 minutos, después es nada más algo. Entonces, voy a venir. Con mucho gusto, yo te ofrezco. Muchas gracias. Sí. Para que no, si me pruebes, y para que pruebes, y para que conozcas de qué se trata. Bueno, profesor, he terminado la entrevista, espero que le haya gustado. Fue más así como plática de café, porque, bueno, pues así es como me gustó estructurar la entrevista. Me siento en confianza y bueno, espero que me saque una buena calificación y muchas gracias, profesor. Pues gracias a ti, yo te agradezco a ti que me hayas dado la oportunidad de colaborar con tu trabajo. Espero que a tu profesor le parezca que pues, mi experiencia fue importante y bueno, estamos a tu disposición. Muchas gracias. Muchas gracias.